A las 19:34, Diego Fonseca y Martín Caparrós se tomaron un pequeño trabajito, el de reunir 20 testimonios de distintos periodistas latinoamericanos para hacer una especie de ranking de la corrupción latinoamericana, en donde, por supuesto, figuramos nosotros, ¿no? También nosotros tratamos de estar entre los 3 primeros, en los mejores puestos de la corrupción, pero hay que decirlo, en toda Latinoamérica se cuecen habas y el tema de la corrupción no es una cuestión nacional. A esta altura del partido parece ser una cuestión continental. Está en línea Diego Fonseca, coautor de Perdimos. ¿Cómo estás, Diego? Buenas noches. Hola, Ricardo, ¿qué tal? Muy bien. Encantado de saludarte. Bueno, lindo trabajo y además, lindo trabajo, digo, pero qué ingrato tener que mirarnos en ese espejo, ¿no? Bueno, en realidad te escuchaba recién diciendo que era un fenómeno latinoamericano y llevando ya casi 12 años viviendo en Estados Unidos, me pongo a pensar que hay ciertos mecanismos de sofisticación de la corrupción que hacen que en determinadas circunstancias se la vea como un mecanismo legal. En estos momentos en Estados Unidos, 3 grandes compañías que se dedican a llenar, a prestarle servicios a la gente para que llenen sus impuestos, para que preparen sus impuestos, acaban de conseguir que el Congreso, incluido demócratas, voten a favor de que el Estado nunca cree un sistema de llenado de impuestos, de presentación de impuestos gratuito. O sea que les garantiza el curro, en resumidas cuentas. Sí, han invertido más de 100.500 millones de dólares para cabildear, para hacer lobby ante el Congreso para garantizarse que la ley se haga a favor de ellos. Eso, el cabildeo en Estados Unidos es un mecanismo de corrupción legal. Entonces, digamos, es extendido el fenómeno hasta al menos el año 97 en Europa. Las compañías europeas, particularmente las francesas, podían deducir de impuestos los gastos de corrupción, digamos, por sobornos que pagaban a funcionarios de gobiernos en América Latina. Entonces, aunque se está trabajando progresivamente para reducir el fenómeno, es complejo. Recuerdo ahora una frase de un viejo presidente colombiano, Turbay, que Turbay Adala, sí. Así es, en campaña electoral hablaba de que él reduciría la corrupción a sus justas medidas. Exacto, sí. Célebre discurso, ganó. Sí. Y ganó. Parece ser que la sinceridad en esa materia paga, ¿no? Sí, eso parece, al 10%. Pero supongo que, de todas maneras, lo peor de la corrupción es el hecho de que nosotros nos hemos hecho a la idea o hemos naturalizado el detalle ese de que la corrupción es inherente al sistema político o a la práctica de la política, ¿no? Bueno, puede ser. Yo creo que tiene mucho que ver también con las expectativas cumplidas o no cumplidas, tanto por la práctica política como por los sistemas institucionales en general, incluida la justicia. Las naciones que pueden llegar a ver delante de ellos, o la ciudadanía que puede llegar a ver delante de ellos la posibilidad de que los jueces sancionen a aquellos que se corren de la línea, encuentran un mecanismo de renovación de la expectativa, de la esperanza, más allá de la propia clase política. Ahora, cuando la justicia no opera en su debido tiempo, y uno ve, o la sociedad ve, que jueces también presos forman parte de la discusión política cuando vienen a estar a un costado, sí, supongo que la gente termina por normalizar esos procesos y ahí me parece que la caída en pendiente es mucho más significativa. O sea, la posibilidad de poder creer que esto se puede mejorar en algún momento se reduce. Bueno, pero vos acabas de mencionar el tema de la justicia, ¿no? Y allí me parece se pueden anotar algunas diferencias por los intentos de la justicia de algunos países, entre los cuales yo no contabilizaría a la Argentina, por acotar de alguna manera esto, ¿no? El caso peruano, por ejemplo, el caso brasileño, con las limitaciones, ¿no? Pero me parece que por lo menos alguna reacción han tenido. Sí, bueno, los 2 casos que han mencionado son 2 casos significativos, particularmente el de Perú, es el único caso en el que hay 5 presidentes que han sido o detenidos o procesados ya. Recientemente Pedro Pablo fue detenido y deberá ir a juicio. El caso brasileño que desmontó por completo el aparato político brasileño. En México la última experiencia ha sido nefasta porque el intento por tratar de reducir a una mínima expresión, digamos, la corrupción durante el gobierno del PRI acabó en un ejercicio teatral que significó por cierto tipo la persecución de un gobernador. Es el caso que nosotros tocamos
en el libro, del gobernador de Veracruz, que desfalcó al Estado por varias decenas de millones de dólares. Fue hallado finalmente en Guatemala escondido, fue extraditado a México, fue llevado a juicio y puede salir en no muchos años en libertad, producto de fallos en los procedimientos judiciales y la sospecha de que los jueces no han sido lo suficientemente rectos a la hora de administrar justicia. Bueno, en ese aspecto me parece que México marca una cierta característica diferente en cuanto a que lo que ellos llaman la mordida está tan naturalizado que de alguna manera forma parte de la escenografía cotidiana y a nadie le sorprende ni le preocupa, ¿no? Sí, puede ser. Yo viví allí en México durante 7 años y creo que es un mecanismo de engrase del sistema utilizado por la sociedad o por los ciudadanos para tratar de agenciarse aquello que saben que de otro modo podría llegar a ser. Es lo que hablabas acerca de la naturalización o la normalización de procedimientos que no deben ser los normales, digamos, ¿no? Que en lugar de tener que, si uno viola o comete una infracción, como cruzarse una luz roja y demás, lo usual sería que le entreguen la multa y pague la multa hoy, si se quiere, electrónicamente por su computadora y demás. Pero en México lo que suele suceder, y no es exclusivo de México, es que el policía se acerca y dice, induce a pensar que esto se puede arreglar. Claro, sí. Y la mordida acaba siendo la mordida para el refresco o para la torta y demás. Todo se soluciona hablando. Ahora, digamos que lo novedoso en la escena latinoamericana es de qué manera el caso Odebrecht ha atravesado a numerosos países, ¿no? Sí, bueno, en mi introducción al libro yo hablo acerca de la bolivarianización de América Latina, pero no por la expansión del socialismo del siglo XXI, sino por el fenómeno de Brecht, que nos ha hundido en la mugre, digamos, nos ha unido en la mugre. Prácticamente no hay país de la región que no haya sido tocado por el dinero de Odebrecht para agenciarse negocios específicos. Creo que es un fenómeno que en realidad tiene mucho que ver con el desgaste que tienen las sociedades y también creo que tiene la política en general. En demasiadas circunstancias en las naciones de América Latina puedes llegar a observar que hay ciertos mecanismos de asalto del Estado por parte de grupos políticos o partidos políticos que una vez que llegan al poder hacen todo lo posible por perpetuarse, y eso naturalmente es un caldo de cultivo para los fenómenos de corrupción. Odebrecht y otras tantas compañías hacen esto porque saben hacerlo y lo han hecho durante cierta cantidad de tiempo. Yo creo igual que los mecanismos de contención de la corrupción y de descubrimiento de la corrupción han mejorado sustantivamente con el tiempo, por el paso de las décadas. Es lento y por ende no muestra resultados inmediatos y eso naturalmente desalienta, pero creo que los Odebrecht no tienen tantas chances de hacer lo mismo que hacían en el pasado. Y si algo ha beneficiado la posibilidad de poder descubrir los Odebrecht del mundo es la emergencia de las redes y sobre todo de Internet, que facilitó no solo la investigación, sino compartir información por parte de distintas fiscalías y las justicias de los países de América Latina. Y digamos, de la posibilidad que ustedes tuvieron al cotejar justamente estas 20 historias, de algún modo queda un espacio, un margen para suponer que esta lucha lenta, como vos lo estabas mencionando, va a arrojar resultados en el mediano plazo? No quiero prometerlo, no puedo sostener. Lo que hay es un desgaste enorme de la sociedad que alienta, si tienes a los Bolsonaro dando vueltas, a los Trump dando vueltas y demás, hablando abiertamente que ellos pueden cambiar las cosas desde dentro porque conocen cómo las cosas han sucedido. Y en algunos casos se empezaba a ver como personas que han estado vinculadas. Creo que a cualquier punto